¿Cuándo va a bajar el gasto público? ¿Y por qué tiene que bajar el gasto público? Porque la Argentina vive gastando más de lo que ingresa sistemáticamente y evidentemente nunca alcanzan los ingresos para cubrir el déficit. Entonces, en algún momento hay que ajustar el déficit. Pero es la única forma de hacerlo. No, bajando la el otra es gasto público. aumentando los ingresos, que hasta ahora nunca funciona. Entonces, ¿por qué no probar con bajar el gasto? ¿Y funcionó alguna vez? Es que nunca se hizo. En el mundo hay Tal vez usted sea el experiencias. primer ministro que baje el gasto. No es a lo que apuntamos. De cualquier forma, su planeta ya está condenado. Bien condenado. Vaya, esa es la franqueza que quiere la gente, señor Dole. Si yo les digo alta recesión, tremendo aumento del desempleo, enorme gasto público y una explosión de movimientos sociales por todos lados, no cabe duda de qué país estoy hablando, ¿no? Exacto, estoy hablando de de Irlanda. ¿Qué? El 2008 es recordado por una de las crisis financieras más grandes del mundo, originado por los mercados inmobiliarios. Hicieron unos préstamos medio flojitos de papeles y el Shenga se les cayó encima. Esta crisis afectó a muchísimos países, entre ellos Irlanda, que fue el primer país de la eurozona en comerse la piña. La caída fue tan dura que Irlanda tuvo que recurrir a un rescate financiero. Sí, al Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional, esa organización gubernamental creada por Keynes para poder devorar lentamente a los países en desarrollo de Latinoamérica y dejarlos a merced de los grandes poderes económicos y hegemónicos del mundo. Bueno, la verdad que no, porque la crisis subprime del 2008 también nos afectó a nosotros, e incluso en menor medida. Pero a lo largo del tiempo nosotros seguimos en una recesión eterna, mientras que el PBI de Irlanda se fue a la estratosfera. Como ese amigo con el que te juntabas a jugar jueguitos de chico y ahora de grande él viaja por el mundo mientras que vos contás chistes en un dos ambientes. ¿Qué pasó? ¿Qué hicieron los irlandeses? ¿Qué clase de brujería usaron? Que digan si los está ayudando Soros. Un día miedo, miedo, terror, terror. La realidad es que Irlanda aplicó un plan de austeridad en el cual bajaba los impuestos para incentivar las inversiones de las empresas, pero sobre todo y como condición excluyente bajó el gasto público y lo mantuvo lo más bajo posible a lo largo del tiempo. Es así de sencillo, no se puede incentivar la inversión solamente bajando impuestos. Tenés que también bajar el gasto público, porque bajar impuestos sin bajar el gasto público es como decir que estás haciendo dieta porque tomás agua mientras que te comes una grande napolitana con fritas. No te cree nadie. En Argentina, el tango, la chacarera y gastar más de lo que tenemos son parte de las tradiciones del país. Y una de las trabas que se presentan cuando uno habla de bajar el gasto público radica en pensar que cuando uno habla de bajar el gasto público solo habla de planes sociales, de la salud, de la educación, de la seguridad y nada que ver. Cuando uno habla de reducir el gasto público, el verdadero gasto intenso y pesado que tenemos es el peso del Estado que se alimenta de nuestros impuestos. Del 83 a la fecha, el Estado no hizo nada más que crecer, al igual que la venta de pan relleno en el Conex. Incluso si vamos a los datos y a la historia, podemos ver cómo cuando la realidad se impuso y el Estado tuvo que achicarse porque no le quedó otra, la Argentina se recuperó rápidamente. En 1983, Alfonsín asume con una Argentina hiperendeudada.
Compatriotas, iniciamos todos hoy una etapa nueva de la Argentina. Aplica el plan austral y el plan primavera, pero nunca baja el gasto público. Como dice la frase, lo que llega hiperendeudado se va hiperinflacionado. Alfonsín deja 900.000 empleados públicos, el cual recibe Menem en el 89, le pega tijeretazo loco y deja solo 320.000 empleados públicos. Con este achique del Estado y la convertibilidad se logró volver a crecer en los 90. Este fue el Estado que recibimos. No se trata de una excusa, sino de una realidad. Y para enfrentar esta situación tuvimos antes que nada que sincerarla. Queremos que el Estado se vuelva a ocupar de las cuestiones esenciales, como salud, educación, defensa, seguridad y acción social. No queremos, por Dios, un Estado bobo, indiferente ante las desigualdades sociales, sin corazón, frente a los que sufren y necesitan protección. Queremos complementar al Estado de Derecho con el Estado de Justicia. Vamos a privatizar todo aquello que sea necesario, no por una cuestión de dogma, sino por una cuestión de necesidad y siguiendo los postulados de la doctrina nacional justicialista. Como tantas veces lo señalé, yo no creo ni en el privatismo ni en el estatismo, yo creo en el argentinismo. Para el 2001, con el gobierno de la Rúa, todo venía de mal en peor. No pegaba pie con bola, seguíamos hiperendeudados, pero tuvimos una chance cuando asume López Murphy como ministro de Economía, el cual se sienta y plantea un plan muy parecido al mismo que aplicó Irlanda en el 2008. Finalmente, el tercer pilar de este programa económico contiene medidas de aplicación inmediata para recuperar la solvencia fiscal. A diferencia de experiencias previas, se eliminan viejos y enquistados privilegios que la sociedad reclama corregir. Estas medidas implicarán un esfuerzo de reducción del gasto total y de exenciones tributarias por 2.000 millones de pesos en el año en curso, el que deberá ser compartido entre la nación y las provincias. El Estado Nacional encarará una reducción de gasto público de 890 millones de pesos. El grueso de esa reducción corresponde a la eliminación de gastos que la sociedad ha encontrado irritantes por representar la persistencia de privilegios intolerables. Esto incluye gastos en ANSES, tales como la eliminación de pensiones graciables injustificables y la eliminación de los abusos en asignaciones familiares. También se eliminarán becas otorgadas por legisladores y se reducirán, con la cooperación del Congreso Nacional, los gastos que implica la política en la Argentina. Se eliminarán exenciones impositivas distorsivas que no llegan a donde debieran. El Fondo Especial de Tabaco, que tradicionalmente se ha concentrado en subsidiar a los grandes productores, será reasignado para financiar el presupuesto de educación de la nación. Será eliminado el subsidio a las nastas patagónicas, que en el pasado ha sido fuente de una alta evasión, y los recursos obtenidos también de él serán orientados hacia el Ministerio de Educación. La eliminación de estos privilegios ha sido un objetivo recurrente de varias administraciones. ¿Por qué insisto entonces en una solución que ha resultado tan difícil? Porque justamente por la recurrencia de los intentos fallidos, que hemos aprendido una dura lección, que la causa de nuestros propios fracasos es no encarar con firmeza estas medidas, tanto más necesarias cuando implican la eliminación de privilegios. Pero lamentablemente creo que todos sabemos cómo terminó. Doctor Domingo Felipe Cavallo, juráis por Dios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de ministro de Economía. Veterano dirigente radical, ¿no se siente usado? Yo siento que cumplí mi deber. Usted duró menos de 72 horas en el poder. No, poco más, digamos, porque bajé muchos kilos trabajando. Tuve que trabajar muy duro para armar. En menos de 2 semanas, la Franja Morada y los movimientos universitarios le quitan el apoyo a la alianza, lo renuncian a López Murphy, asume Cavallo y explota la crisis que ya venimos hablando hace un par de videos atrás. En el 2001 viene Rodríguez Sá, pronuncia el default por lo cual ya no pagamos nuestras obligaciones, viene Duhalde, aplica la especificación asimétrica, pero también realiza un recorte brutal del peso del Estado.
Así como llegar para cortar el pasto y usar una motosierra. Y antes de que te deprimas porque se viene la devaluación que está cantadísima, podés entrar al link que está acá abajo y hacer un aporte para mantener el canal y seguir apoyándome en mi trabajo. Gracias a lo que hizo Duhalde, el país toca reset y vuelve a arrancar, vuelve a foja cero, conseguimos una estabilidad cambiaria y pega el rebote económico que necesitábamos. Pero la Argentina vuelve a las mismas recaídas de siempre, como lo hace un alcohólico. Del 2001 a la actualidad vuelve a explotar el gasto público. Se vuelve a hacer insostenible el peso del Estado para los contribuyentes que pagamos impuestos. El kirchnerismo del 2003 al 2015 pasó de 10 ministerios a 16 ministerios. Y Macri pasó de 16 ministerios a 21 ministerios. El mismo número que hoy sigue manteniendo Alberto Fernández. Con todo lo que eso implica en gasto, ¿no? Total, lo pagamos nosotros, hijo de puta. Lo que sí sería bueno es que le digamos la verdad a la gente. Ustedes tres son legisladores. Sí, señor. La Cámara de Diputados en Argentina tiene un presupuesto de 150 millones de euros. ¿Sí? Eso significa que cada legislador, diputado, cuesta 49.000 euros mensuales. ¿Sabes cuánto es en España, que tiene la misma población? Tiene un presupuesto de 91 millones de euros. Y acá cuesta cada diputado cuesta 2 veces más en euros de lo que cuesta un diputado en España, que tiene la misma población. Te vas a la Cámara de Senadores, estimado, el presupuesto es de 148 millones de euros. Vamos a ponerlo muy rápido. Acá te sale cada senador, cuando vos dices el presupuesto por la cantidad de senadores, 171.000 euros mensuales contra 17.500 euros que te cuesta un senador en España. Te sale 10 veces más caro. Muchachos, lloren por los pobres, pero empiecen a mirar por acá. Si el peso del Estado no nos permite crecer y ahoga al pueblo en impuestos, ¿qué podemos hacer para solucionarlo? Estas son 3 formas para bajar el gasto público en Argentina. La primera es muy importante y es convertir gastos en ingresos. Por ejemplo, hay más de 2 millones de personas que reciben planes sociales que lo hacen en edad de trabajar y con condiciones de poder trabajar, que podrían pasar con un programa, por ejemplo, temporal de estos planes y capacitación, podrían pasar a convertirse en aportantes al sistema trabajando en blanco. Segundo aspecto que es muy interesante para cambiar tiene que ver con evitar el sobregasto que hay en corrupción, y no solo en corrupción sino también en ineficiencia. Cuando hay licitaciones públicas para todo tipo de gasto y hay un exceso de discrecionalidad, cuando no es transparente el sistema, cuando no se aplican sistemas de computación, sistemas en donde cualquier ciudadano puede mirar en internet cómo se distribuye no solo el presupuesto, sino también quién gana cada licitación, cuando no se publican las cosas de manera que sea accesible para todo el mundo poder llegar a participar en una licitación, se engrosan estos gastos y todo sale un 30% más caro. Una tercera forma tiene que ver con pensar en una administración pública no tan extensa. Hay 300.000 millones de pesos por año que el país pone solo para sostener la estructura central del Estado. Es decir, no gasto en educación, no gasto en salud, no gasto social, no gasto en seguridad, sino el gasto solamente en sostener al Estado. La mitad de ese gasto y un poquito más está en las provincias. En esas provincias es donde muchas veces los ciudadanos dependen del gobierno provincial para tener un trabajo. Ay, ahora ya entendí. Hay que dejar esta actitud estado dependiente y exigirles que se achiquen y empiecen a hacer las cosas como deben. Que el Estado deje de querer darme una mano y que mejor me saque las dos de encima. Muchísimas gracias a todos los que apoyan el canal con sus aportes y contribuciones. Gracias a ustedes, yo puedo seguir trabajando.